Bien. Bueno, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا أبا القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Queridos hermanos, bienvenidos a una nueva clase de tafsir en este curso de Darul Qur'an que estamos dando con tanto gusto, con tanto placer para los hermanos de habla hispana. Y vamos a comenzar con el capítulo número 93 del Sagrado Corán, que es la sura Ad-Duha, la mañana. Entonces vamos a comenzar con este hermoso capítulo del Sagrado Corán. Wad-duha wal-layli idha sajah, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Este hermoso capítulo del Sagrado Corán, que es un capítulo, una sura revelada en la Meca y que tiene 11 aleyas. Así que vamos a comenzar a verla desde a partir de este momento, inshallah. Muy bien. Perdón. Esta sura, como dijimos, fue revelada en la Meca. Y según la referencia que hace algunos hadices y algunos comentarios, fue revelada cuando el profeta del Islam, el profeta Muhammad, alayhi salatu wassalamu ala alih, estaba preocupado por el tiempo en el que había transcurrido sin haber recibido la revelación. Sabemos que el profeta del Islam estuvo un tiempo junto a un grupo de musulmanes apartado cuando estaba en este llave Abi Talib que le dicen, y que durante ese periodo pasaron algunas cosas muy tristes para el profeta, y una de las cosas que había sucedido, ya vamos a ver puntualmente qué cosas sucedieron más adelante, en el correr de la clase o de las clases. Entonces, el noble profeta del Islam había pasado un tiempo muy largo en el que no había recibido una revelación del ángel Gabriel, por lo tanto él estaba preocupado, él estaba compungido por esto. Entonces llega esta sura, este capítulo del Sagrado Corán, en un momento muy difícil para el profeta y para los primeros musulmanes, en el que le va a dar una fuerza especial al corazón del profeta y le va a dar también, como la sura anterior que hemos dicho que era un respaldo al profeta, en este caso también va a ser un respaldo espiritual al profeta para seguir adelante con su misión y además para albriciarle el buen fin y el triunfo de su misión. Entonces el capítulo o la sura Ad-Duha comienza con 2 juramentos. Y luego hay una albricia para el profeta, una buena noticia para el profeta, que Dios jamás lo va a abandonar y que lo agraciará hasta que estuviese satisfecho. Y al final de la sura le recuerda su pasado y el trato misericordioso que Dios tuvo con él, el apoyo que Dios le brindó en los momentos más difíciles de la vida del noble profeta del Islam, del profeta Muhammad, alayhi salatu wassalamu ala alih. Entonces, queridos hermanos, en las últimas aleyas, terminando ya la sura, va a hacer una orden. ¿Cuál es la orden? Ser compasivo con los huérfanos, con los necesitados y recordar las gracias que Dios le dio al profeta a modo de gratitud por estas mercedes que Dios le dio al profeta. Y cuando sabemos que es un mensaje o una orden para el profeta, también se extiende para los seguidores del profeta, no ser de la misma forma, como lo habíamos dicho en unas clases anteriores también. Muy bien.
Sobre el mérito de la lectura de esta sura, hay un hadiz del noble profeta del Islam, del profeta Muhammad, con él sea la bendición y la paz con su familia, que dice: a quien la recite se le contará entre aquellos de los cuales Dios está complacido y gozará de la intercesión del profeta Muhammad. Además, se le computarán 10 hasanat, 10 obras buenas por cada acto benévolo a un huérfano o a un indigente, y todo este valor es para quien la recite y la lleve a la práctica, obviamente, y como siempre lo decimos. En algunos hadices se afirma que esta sura y la siguiente, que es la que hemos aprendido en la clase anterior, es una misma o contienen un mismo mensaje, también podemos decir, o es una continuación, parecido a lo que sucede con la sura Quraysh y la sura Al-Fil, o por ejemplo Suratul Nas y Suratul Falaq, ya lo hemos explicado. Entonces quien quiera leerla en la oración, quien quiera recitar Wadduha wal-Layli idha sajá en la oración, luego del Fatiha, como una sura corta, entonces debe leer ambas, según el hok de algunos sabios, o de la mayoría de los sabios. Estos famosos en el Islam, estas suras deben leerse juntas. Muy bien. Entonces, entre ellas, tanto Surat Fil como Quraysh, lo hemos explicado, Suratul Nas y Suratul Falaq, y Suratul Duha y Al-Inshirah, que hemos aprendido, vemos que hay un tema en común. Las dos que se juntan siempre tienen un tema en común. Por esa razón, la mayoría de los sabios afirma que en la oración no se pueden leer en forma individual. Quien quiera leer Ad-Duha va a tener que leer la sura que le sigue, la sura número 94, Al-Inshirah. Muy bien. El contenido de la sura. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما وعدك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فأوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العلي العظيم. Comienza diciendo: en el nombre de Dios, el clementísimo, el misericordiosísimo, por la mañana o por la media mañana, Wadduha, y por la noche, cuando se serena, que tu Señor no te ha abandonado ni te aborrece. Bueno, juro por la mañana cuando resplandece, dice así, o sea, la media mañana, cuando ya está, digamos, cuando hay bastante luz en la mañana. Y por la noche, cuando se serena, a ver, cuando está en calma, como dice allí, muy bien, que tu Señor no te ha abandonado, ni está enojado contigo, ni te aborrece. Y sin duda que la otra vida será mejor para ti que la presente, o que la primera. Muy bien. Pronto te agraciará tu Señor hasta que estés satisfecho. Por ventura no te halló huérfano y te dio amparo, o te amparó, como dice allí, y te encontró extraviado y te encaminó. Vamos a ver qué significa esto de te encontró perdido y extraviado, ya lo vamos a ver. Y te halló necesitado y te enriqueció. En cuanto al huérfano, no le maltrates. Exactamente, no oprimas al huérfano, muy bien. Ni tampoco rechaces al mendigo, no alejes al mendigo, pero divulga pues la merced, o proclama la merced de tu Señor. Sadaqallahu al-aliyyul azim. Dios es veraz, el Altísimo, el Majestuoso. Entonces, vamos a lo nuestro, vamos al tafsir,
al exégesis de esta sura. Y respecto a el lugar y el momento en donde tuvo su revelación, se ha transmitido muchos hadices, pero hay uno en especial que se cita aquí, de Ibn Abbas, y se habían transcurrido 15 días y la revelación no llegaba, decían los inicuos. El Dios de Muhammad, perdón, lo ha abandonado y aborrecido. Si en verdad fuera su enviado, el mensaje debería revelarse sin interrupción alguna. Entonces, esta sura descendió. Según una interpretación, cuando la misma se reveló al profeta, le dijo al ángel Gabriel, dice, te has retrasado y yo ansiaba verte. Gabriel le respondió, yo lo ansiaba aún más, pero solo soy un siervo obediente y no desciendo sino con la anuencia, con el permiso de mi Señor. Se relata que un grupo de judíos visitó al profeta del Islam y le preguntó por el Bicor, por los discípulos de la caverna y por la creación del alma. Dijo el profeta del Islam, mañana vuestros interrogantes serán respondidos. Pero no agregó la frase Insha'Allah, si Dios quiere, y ese fue el motivo de la revelación. Y luego sobrevino la maledicencia de los opositores, entristeciendo todo esto al enviado de Dios. Luego la sura fue revelada como un consuelo. En esta versión resulta remota, puesto que las entrevistas de los judíos con el profeta se hicieron generalmente en Medina y no en la Meca. También hay algo que obviamente nos llama la atención, y es que el profeta diga, mañana vamos a responder el interrogante sin decir Insha'Allah. Entonces a veces hay hadices que nos hacen ruido, por lo tanto tenemos que ver bien y tomarlos algunos con pinza. En otra versión, otro hadiz cita que un grupo de musulmanes le preguntó al profeta, oh enviado de Dios, ¿por qué no recibes el mensaje? Respondió, ¿y cómo pretendéis que lo reciba si vosotros no atendéis vuestra purificación debidamente? El profeta aprovechó esta oportunidad para hacerles notar sus faltas e intentar que se corrijan. En cuanto al tiempo de la duración de este cese, hay versiones desencontradas. Algunas dicen que fueron 12 días, otros que fueron 2 semanas, 19 días, 25 y hasta 40 días. Entonces que el profeta no recibió la revelación. Al inicio de esta sura nos encontramos con 2 juramentos. En uno se jura por la luz de la mañana y en otro por la oscuridad. وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى. La palabra duha significa la iniciación del día. La mañana, momento en que la luz solar ya lo ha abarcado todo, que cuando ya está todo luminoso, cuando ya no queda parte de la noche, es decir, la plenitud del día, luego la salida del sol. Esto en realidad se da cuando el día está en su plenitud y es como la juventud de la vida del ser humano. Este momento no es tan cálido durante el verano, y en el invierno llega para romper la intensidad del frío, y es una hora cuando el alma del hombre ya está lista para realizar cualquier actividad. Con respecto a esto, también se han hecho pruebas de que el mejor momento para todo tipo de trabajo, cuando el ser humano está en las mejores condiciones de energía, tanto física como espiritual, incluso hay un efecto espiritual, para realizar los trabajos es esta parte, la mañana, luego del fajr, que ya la persona, por eso es muy makruh dormir
por eso también es makruh rezar en estas horas, en la mañana, ya después de, digamos, de que se produce la salida del sol. Es un momento para dedicarse al trabajo, es un momento para realizar las acciones que, digamos, con las que vamos a obtener nuestro sustento. Entonces es un momento, digamos, de plenitud total, en donde incluso la energía, para ellos que estudian la energía, saben que el ser humano está en su plenitud enérgica, en ese momento del día. Y además, como bien dice, en invierno, como empieza ya a salir el solcito, ya ese frío intenso de la noche, poco a poco va, digamos, apaciguándose, y lo mismo sucede durante la mañana, que son las horas en donde todavía el sol no está en el cenit, no está sobre nuestra cabeza. Por lo tanto, es más fácil llevar los trabajos, y no, por ejemplo, cuando se produce el adán del duhur, que ya es un momento en el día donde es más difícil poder cumplir digamos, con nuestras obligaciones. Muy bien. El vocablo sayá proviene de la raíz say, que significa tranquilidad y quietud. También se lo usa como cubrir u oscurecer, por lo cual, tanto cuando amortajan a un hombre lo llaman masya. Pero aquí tiene un significado original, su significado original, que es la tranquilidad y la quietud. Y es que por las noches, esas noches tranquilas donde no hay viento, dice que al mar también lo llaman así, Bahrun Say. Específicamente en esta ley se le ha utilizado como el significado original. Naturalmente la noche brinda sosiego al espíritu y lo prepara para el trabajo de la mañana y los días que le siguen. Por este motivo se le considera una importantísima merced que merece ser objeto de juramento. Entre ambos juramentos y aquellos por los que se jura existe una cercana y similar relación. El día es como la revelación al Inmaculado Corazón del Profeta, y la noche se asemeja al provisional cese del mensaje, que también resulta necesario en determinadas ocasiones. Entonces, luego de hacer estos dos juramentos, el Corán menciona la meta de los mismos. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, que tu Señor no te ha abandonado ni te aborrece. ¿Sí? Es como que Dios jura por la media mañana y por la noche que no te hemos abandonado, ni estamos enojados contigo. Así sería el mensaje. Entonces, la palabra wadda'a proviene del infinitivo taudé y se define como abandonar o despedir, mientras que qala significa congoja intensa. Y también viene de la raíz qalu, que es arrojar. Entonces, podemos decir que la traducción correcta es que tu Señor no te ha abandonado, no te ha apartado, ¿sí? No se ha enemistado contigo, ni te va a provocar una congoja, o también te va a aborrecer, o te va a, digamos, a arrojar. Entonces, esta expresión es una expresión de consuelo al corazón del profeta del Islam, el profeta Muhammad, que le da tranquilidad para que él sepa que cuando la revelación se interrumpe, entonces es porque Dios sabe por qué es. No tiene que ver con el profeta o con algo que pudo haber hecho el profeta en este caso. Y siempre el profeta va a estar bajo los favores divinos. Entonces es, como también dijimos, como un respaldo, como una forma de que el profeta
pueda juntar fuerzas al sentirse respaldado para seguir su misión, especialmente en los momentos en que los enemigos del Islam atacaban al profeta. Sabemos que lo atacaban verbalmente mucho, trataban de herirlo siempre con las cosas que decían sobre él. Bueno, también querían dañarlo físicamente, que eso también es famoso, pero sobre todo las cosas que decían o inventaban del profeta, que a él le dolían, pero le dolían no porque lo afectaba a él. Tenemos que entender esto, le dolía por lo bajo que puede caer el ser humano. El profeta del Islam realmente hizo un gran sacrificio por todos los seres humanos, para guiar a los seres humanos, porque como sabemos el profeta del Islam es la primer creación de Dios, es la más grande y la mejor creación de Dios, la más perfecta creación de Dios, y él mismo, para guiar a la humanidad, estamos hablando que la esencia del profeta fue lo primero que Dios creó antes de crear todo lo que hay en el universo. Entonces, todo lo que creó, lo creó por esa perfección de Muhammad, por y para Muhammad y para Ahlul Bayt. Entonces, ese profeta Muhammad tan perfecto, ese profeta Muhammad que es el reflejo, es como si Dios se mirara al espejo, y lo que vemos en el espejo es el profeta Muhammad. O sea, el Dios es el haqiqa, es la verdad, es el Khaliq, es el creador, pero cuando empieza a crear, lo primero que crea es lo más perfecto, y a partir de allí empieza a crear todo lo demás, y es al profeta Muhammad, alayhi salatu wassalam. Entonces lo que tenemos que imaginar es ese profeta Muhammad en esa perfección absoluta, siendo el modelo para que el ser humano llegue a ser el insan il kamel, el hombre completo. Va a tomar y hacer el sacrificio de ser un ser humano común y corriente, masum, por supuesto, infalible, pero digamos común y corriente en cuanto a las a los mahdudiyat, a las, ¿cómo se dice? A las, ¿cómo sale ahora la palabra mahdudiyat? Los límites que tiene un ser humano, ¿sí? Si bien el profeta era masum, esos límites que el profeta tenía, alayhi salatu wassalam, en este mundo, en el dunya, y que él mismo acepta tener para guiar a la gente, ya de por sí era un sufrimiento. ¿Sí? Estamos hablando de la mejor criatura de Dios, de la mejor creación de Dios, viniendo a la tierra para guiar a personas que lo insultaban, le arrojaban basura, mentían acerca de él, digamos, atentaban contra su vida. Y entonces estas cuestiones al profeta lo entristecían muchísimo, justamente porque el ser humano a veces puede caer tan bajo de no reconocer la luz de un profeta, y que no era un profeta como otros profetas, era el profeta del Islam, era el profeta para toda la humanidad, era Sayyid al-Mursalin, o al-Anbiya, es el señor de los mensajeros y de los profetas. Es el objetivo que tuvieron los profetas para alcanzar la perfección, el profeta Muhammad. Entonces, a este mismo profeta, todas estas injurias, todos estos, digamos, insultos, le hacían sufrir mucho, lo hacían sufrir, les dolía en el corazón. Entonces, por eso, Allah subhanahu wa ta'ala le enviaba los mensajes. Y puede ser que sí, que el profeta, por una cuestión de extrañar al ángel Gabriel, de extrañar el mensaje de Dios, también cuando no venía el ángel Gabriel con un mensaje nuevo, se sobresaltaba. Pero realmente el sufrimiento del profeta, que necesitaba ese apoyo y ese respaldo de parte de Dios y del ángel Gabriel, es por todo lo que hacían sus enemigos en su contra. Muy bien. Entonces, Dios con esto le quiere decir que está completamente protegiéndolo al profeta, que le está brindando su apoyo y que además no hay absolutamente ninguna señal de aborrecimiento de parte de Dios para con el profeta. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. Y sin duda que la otra vida será mejor para ti que la primera. Entonces, permanecerás en el dunya, permanecerás en este mundo,
bajo las mercedes de Dios, las mercedes divinas, y en el otro mundo recibirás aún mayores recompensas. Serás amado en esta vida y mucho más amado en la otra vida. Algunos intérpretes dicen que Ágira y Ula hacen referencia al comienzo y al final de la vida del mismo profeta. Han dicho que la ley se refiere a que en el futuro su vida tendrá más éxito, y un indicio de ello sería la extensión y propagación del Islam, los reiterados triunfos de los musulmanes sobre los enemigos, el crecimiento del árbol del monoteísmo y la eliminación de los efectos de la incredulidad y la idolatría. No existe ningún obstáculo que impida considerar ambas interpretaciones. Es correcto, aunque la primera también en apariencia parece ser más correcta todavía, ¿sí? Que esté hablando de esta vida, que es una vida de sacrificio para el profeta, y de la otra vida en donde el profeta retorna, digamos, a la completitud, retorna a la perfección, y entonces siente una satisfacción mayor, ¿no? وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. Pronto te agraciará tu Señor hasta que estés satisfecho. Entonces, esta es la más elevada gracia y el más alto respeto de Dios hacia el profeta del Islam, el profeta Muhammad. En este mundo vas a triunfar sobre los enemigos. Tu religión será universal, tu forma de vida, tu din, que es el din de Allah. Y en la otra vida gozarás de las mejores gracias. Sin dudas, la complacencia del profeta Muhammad como sello de los profetas y líder de toda la humanidad, no solo está en su propia salvación, él recién se sentirá complacido cuando sea aceptada su intercesión para su comunidad. Sabemos que el profeta Muhammad es el Shafi', es el intercesor para todo el mundo. Que como contamos, creo que era en el tafsir de la sura anterior o de la anterior, ahora no recuerdo bien, que el profeta está en un lugar muy elevado en el día del juicio, que solo es un lugar para el profeta, que es el Maqam al-Mahmud. Y este Maqam al-Mahmud es donde el profeta el día del juicio va a interceder por absolutamente cada uno, con nombre y apellido de los que el profeta quiera que ingresen en el paraíso, sin ningún tipo de peros, digamos, sin ningún tipo de límite. Cada persona que el profeta va a nombrar en ese lugar, en ese día, va a ingresar al paraíso. Es decir, el profeta, por cada uno de los que interceda, no va a haber nada que hacer, sino que solamente Dios acepta y los envía al paraíso. Entonces, la cuestión del shafa'a del profeta Muhammad es la satisfacción de él. Sabemos que cada uno va a estar detrás de su imam, detrás de la persona que tomó como imam en este mundo, en el Yawm al-Qiyamah, pero incluso el noble profeta del Islam va a estar en un lugar mucho más elevado, que va a ser el lugar de la intercesión absoluta. Y en ese lugar, como dijimos, cada persona que el profeta va a nombrar con nombre y apellido va a entrar en el paraíso. Hay un hadith del Imam Baqir alayhi salam que relata de su padre, el Imam Zayn al-Abidin, que lo relata de su tío Muhammad ibn al-Hanafiya, el hijo del Imam Ali alayhi salam, y a su vez Muhammad ibn al-Hanafiya lo relata de su padre Amirul Mu'minin alayhi salam, que dijo el profeta del Islam sallallahu alayhi wa alih: me detendré en Mawqif al-Shafa'a, la instancia de la intercesión, y allí intercederé por los pecadores. Hasta que Dios me pregunte, ¿acaso estás complacido, oh Muhammad? Y yo le responda, estoy complacido. Luego, Amirul Mu'minin se dirigió a un grupo de las gentes de Kufa y dijo: vosotros creéis que la ley que brinda más esperanza es la que dice: diles, oh siervos míos pecadores,
no desesperéis de la misericordia de Dios, ciertamente Dios perdonará todos los pecados, porque es indulgentísimo, misericordiosísimo. Todos dijeron que sí. Dijo, sin embargo, Ahlul Bayt, la familia del profeta, creemos que la que más esperanza nos brinda es la que hemos mencionado con anterioridad, es decir, pronto te agraciará tu Señor hasta que estés satisfecho. Obviamente, la intercesión del profeta tiene condiciones. Y él no va a interceder por cualquier persona ni por cualquier pecador. O sea, no es que cualquier persona que haga cualquier pecado tiene que tener digamos, la esperanza de que el profeta va a interceder por él. No. Va a interceder por muchos pecados y por muchos pecadores porque sabe lo que hay en el interior de sus corazones. Y a veces una persona puede tener ciertas debilidades, pero ser en el fondo una persona buena. Pero bueno, no es lo mismo una persona que se oprime a sí misma que una persona que oprime a los demás. No es lo mismo, digamos, tomar los derechos de Dios, que es indulgentísimo y que perdona todos los pecados, que tomar los derechos de las personas o los de uno mismo. Entonces uno tiene que tener realmente mucho cuidado, y siempre se dice que el creyente vive entre el temor y la esperanza. Ni tener un temor absoluto y creer que Dios está esperando para mandarnos al infierno, ni tener una esperanza tonta, de que bueno, cada cosa que vamos a hacer Dios la va a perdonar. No, nosotros no tenemos que jugar en esta vida, porque esta vida no es para un juego, esta vida es la vida del trabajo, es la vida de ganarse el otro mundo, de ganarse el paraíso, de obedecer. Pero bueno, cuando la persona a veces comete un error, comete un pecado, tiene que saber que si se cae en el barro, debe volver a pararse, debe sacudirse el barro y seguir el camino, inshallah. El Imam Sadiq, alayhi salam, cuenta, relata, entró el profeta sallallahu alayhi wa alihi a la casa de Fátima, alayhi salam. Ella vestía un áspero vestido de lana de camello. Con una mano molía el trigo y con la otra sostenía a su hijo mientras lo amamantaba. Los ojos del profeta se bañaron en lágrimas y le aconsejó: oh hija mía, tolera la amargura de esta vida por la dulzura de la otra vida, porque Dios me ha comunicado, te agraciaré hasta que te satisfaga. Entonces le dijo: "Walasaufa yu'tika rabbuka fatarda". Entonces, del conjunto de las aleyas arriba mencionadas se esclarece que todo lo que el profeta poseía venía de parte de Allah, y que incluso no le era posible disponer en cuanto a la revelación del mensaje se refiere. Es decir, que cuando Dios lo disponía, la revelación podía cesar, y cuando lo deseaba podía restablecerla. Y cuando, obviamente, sabía que era beneficioso de tener la revelación. Probablemente esta interrupción haya sido una respuesta para aquellos que solicitaban al profeta los milagros que se les antojaban. Sabemos que le decían al profeta: a ver si es verdad, entonces ¿por qué no haces bajar un ángel del cielo? ¿Por qué no haces que podamos ver un ángel? ¿Por qué no haces esto? ¿Por qué no haces lo otro? Para molestar al profeta y para tomar como un juego también la revelación. Hay una ley del Corán que dice: mas cuando se les recitan nuestras lúcidas aleyas, quienes no esperan nuestra comparecencia dicen: preséntanos otro Corán que no sea este, o bien modifícalo. Entonces la respuesta es: diles, no me incumbe modificarlo. No es una cuestión del profeta, sino de Dios. Entonces, como ya hemos dicho, la finalidad de esta sura fue dar consuelo al corazón del profeta, recordarle los favores con que Dios lo agració, y por tal motivo menciona estas tres de sus mercedes y luego da tres órdenes trascendentales.
Alam yajidka yatiman fa'awa, por ventura, ¿no te halló huérfano y te amparó? Sabemos que el profeta queda poquito, porque esta sesión de hoy va a ser de 40 minutos, así que antes de que se corte vamos a saludarlos y seguimos inshallah en la próxima clase. Entonces, el profeta sabíamos que aún estaba en el vientre de su madre cuando Abdullah ibn Abd al-Muttalib, el padre del profeta, falleció. Entonces va a estar al cuidado de su madre y de su abuelo. Su madre Amina, también cuando el profeta tenía 6 años, murió, y entonces queda simplemente con su abuelo Abd al-Muttalib, y luego Abd al-Muttalib también 2 años después fallece, y cuando el profeta tenía solamente 8 años de edad, sin haber conocido prácticamente a su padre, habiendo perdido a su madre y a su abuelo, pasa al cuidado de Abu Talib. Pero si vamos a ver, si bien es muy triste la historia del profeta y cómo queda huérfano de padre, de madre, de su abuelo, siempre las personas que tuvo el profeta al lado eran excelentes personas, las mejores personas que habían en ese momento para cuidarlo. Su padre era una persona creyente, su madre era una mujer muy creyente, muy especial. Su abuelo Abd al-Muttalib era un hombre que era masum, era un hombre que era un hombre excepcional. Y luego el gran creyente, el padre del Imam Ali alayhi salam, Abu Talib, quien lo va a criar y lo va a tener desde muy chico con él. Entonces, y lo va a criar en su casa, y después la forma de agradecimiento del profeta cuando nace el Imam Ali alayhi salam es criar al Imam Ali, el hijo de Abu Talib, de su tío, en su propia casa. Entonces, algunos interpretaron esta aleya de diferentes maneras. Algunos dijeron, por ejemplo, que aquí yatim, es decir, huérfano, significa aquel cuya nobleza y mérito no tienen igual, así como una joya inigualable se llama Dur al-Yatim. Entonces, el sentido de esta aleya sería: Dios te halló inigualable en nobleza y virtudes. Pero bueno, sabemos que en realidad la primera interpretación que habla de y relata cómo fue encontrado huérfano es correcta, o es más correcta. La realidad es que el profeta, como dijimos, estaba huérfano, pero como bien Dios dice en el Sagrado Corán, lo amparó con las mejores personas, tuvo la mejor crianza y pudo mantenerse en un ambiente sano, y sabemos que no hay un profeta que no nazca de un vientre puro, o un masum que no nazca de un vientre puro, y Dios lo protegió de las peores personas que podría haber Quraysh, en el seno de la mejor familia que tenía la tribu de Quraysh,